ya se ha manifestado en Amaibamba, el Cusco, y de una u otra forma, a los 39 años de edad, cuando tenía muchísimo por dar todavía, cuando tenía pues toda una proyección, ya que quienes han tenido la suerte de conocerlo físicamente y lo que los conocemos a través de su ideología, ¿no? Pueden dar fe o podemos dar fe de aquellos hombres que no nacen todos los días, ¿no? Y este homenaje tiene que hacerse extensivo a aquellos, todos esos mártires anónimos, ¿no? Que cayeron en esa época, son cerca de 9.000 campesinos, ¿no? Y a los que en la guerrilla Pachacute, entre los que se puede, por ejemplo, mencionar, ya lo había dicho Dante, a Paul Escobar, a Rubén Tupayachi, a Edmundo Cusquén, a Benito Cutipa, entre otros, ¿no? Entonces, es gente que de una u otra manera dio su preciosa vida en aras de la perspectiva de un cambio. Y en esa perspectiva de la recuperación de memoria histórica colectiva, habría que manifestar que jefe del servicio de inteligencia del ejército de ese entonces fue Juan Velasco Alvarado. Entonces, hay necesidad de especificar, ¿sigue o no sigue vigente el pensamiento de Luis de la Puente Uceda? En lo ideológico, habría que manifestar, y aquí pueden dar fe quienes generacionalmente han estado con él, ¿no? Que no solamente fue el problema de su radicalismo que lo llevó en su momento a cuestionar, pero dentro todavía del marco ideológico, ¿no? De esa organización y formar el APRA rebelde. Se cuestionaba modus operandi, pero después, en el marco ideológico, Luis de la Puente Uceda aborda, internaliza una concepción marxista-leninista. Y esa ha sido su formación, así cae. La concepción de la revolución que él ha tenido, la tipificación de la sociedad, sus numerosas obras, la reforma, la ley, su tesis, por ejemplo, de la reforma agraria en la Universidad Nacional de Trujillo, la primera universidad republicana del Perú y de América, ¿no? Que sirvió como base, por ejemplo, para la reforma agraria en Cuba, ¿no? El manual de capacitación ideológica, ¿no? Nuestra posición y sobre todo esa forma tan especial, tan didáctica, tan clara y tan transparente de llegar a ese campesinado al que amó y por el cual se inmoló, que son los cuentos revolucionarios. La forma como emulando a Cristo, ¿no? Con parábolas, así a ver, podemos rescatar dentro de ellos, por ejemplo, las tres vendas, ¿no? La del gato y el ratón ahora que surge, que todo el mundo, después de terminado el partido, ¿no? Después de terminar el partido es entrenador, ¿no? Pero en su momento siguieron con esa letanía interminable, ¿no? De seguir acumulando fuerzas. Entonces, en esa perspectiva, en lo ideológico, él abrazó el marxismo-leninismo. Él ha sido marxista-leninista y tiene un gran aporte. En ese sentido, habría que plantear también dentro del marco filosófico y político, porque esto es importante. La concepción dialéctica de un cambio radical de estructuras, eso es lo que lo identifica. Él no se levantó por unas reformas concretas, específicas, regionales o algún punto de agenda como se puede plantear ahorita en cuanto a las organizaciones de izquierda, soberanía, nueva constitución. No, su concepción filosófica y política era justamente producto de esa evolución que él había tenido dentro del marco ideológico, justamente es el cambio cualitativo de las estructuras socioeconómicas, ¿no? De un Estado como el que teníamos por uno socialista. Entonces, eso de allí es una situación muy importante que debemos tener en consideración. ¿Por qué? Porque él sentó las bases, él ha sido el pionero para los efectos de dejarnos el camino para los efectos de la revolución. Entonces, si nosotros tenemos que tener en consideración que las condiciones que en ese momento se dieron para los efectos que el comandante Luis Felipe de la Puente Uceda se levantara, siguen vigentes, ¿no? Es una situación que debemos tener en consideración y esto es importante de resaltar. ¿Por qué? Porque miren ustedes, cuando hay de por medio una situación de esta naturaleza, ¿no? Y ustedes lo habrán podido apreciar
en todo este marco de lo que ha sucedido, ¿no? En su momento se nos dijo de todo, y a quienes fueron partícipes activos en ese momento, ¿qué es lo que se planteaba? Se les dijo cuatreros, abigeos, se les dijo de todo, pero posteriormente, para querer justamente quitarles ese espíritu revolucionario y esa vigencia de su pensamiento, han querido pues de una u otra forma hacer de Luis de la Puente Seda un ícono inofensivo, comparando, haciendo comparaciones odiosas, que los de ayer sí eran guerrilleros, los de ahora no, pero en su momento, ¿cómo fue la situación? Por eso nosotros creemos que la concepción y el pensamiento revolucionario de Luis de la Puente Uceda sigue vigente. Y aquí habría necesidad de recordar una frase, por ejemplo, no de cualquier persona, de Eduardo González Viaña, ¿no? Él ha manifestado que el pensamiento de Luis de la Puente Uceda no ha envejecido ni ha devenido en obsoleto. Muy por el contrario, dice, como quisieran algunos izquierdistas profesionales, sigue tan vigente. Y esto es así. Al contrario, esas condiciones que en ese momento se dieron siguen tan vigentes como ahora, incluso aún más. Lo único positivo, entrecomillado, obviamente lo de positivo de esta pandemia, ha sido que ha permitido caer esa careta y demostrar las falencias de un sistema que ya no da más. Hemos visto cómo aquí, ¿no?, se gobierna en función de los ricos, cómo la CONFIEP es que dicta las pautas de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, en donde hemos visto escándalos de tal naturaleza que se subvenciona, por ejemplo, empresas como, por ejemplo, Hoteles Andina, que no es otra cosa que los hoteles de turista, de los cuales el principal accionista es justamente uno de los hombres más ricos del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, conjuntamente con Piñera, el expresidente chileno, uno de los más ricos, no solamente de Chile, sino de América y del mundo. Entonces se está subvencionando, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa, tanto alboroto que se hizo con un promedio de un 2-3 puntos%, mientras que ¿a quién se está subvencionando? ¿No? A la empresa editora del comercio, que es dueño de casi el 80% de lo que es la prensa a nivel nacional. El objetivo, obviamente, huelga comentarios, pero al margen de eso, vean ustedes, ¿no? El Banco de Crédito del Perú, de Romero, aquel que textualmente todos hemos escuchado, ha reconocido la cantidad de millones que ha dado no solamente a Keiko Fujimori, sino también a Pedro Pablo Kuczynski, y ante una pregunta de por qué a los dos, refirió de que los huevos nunca se entregan en una sola cesta, porque eran los dos más conspicuos representantes de esa derecha cavernaria. ¿A quién más se ha subvencionado? Scotiabank, Interbank. A ver, pues si preguntemos si algún pobre que en estos tiempos de la pandemia se quedaba enditado, que vaya al banco. La cuestión populista que generaron de publicidad, el banco no tiene corazón, lamentablemente. Entonces, el problema, por ejemplo, de la salud, que ha dado lugar que ese poema de los 9 monstruos de César Vallejo esté tan vigente, no solamente al cuestionamiento de la salud que teníamos, sino frente a esa tarea histórica pendiente que se circunscribe en el Hermanos, hay muchísimo que hacer. Entonces, pues, si hablamos de la Puente, aquí no estamos haciendo un culto a la personalidad, aquí no estamos rememorando, ¿no?, un hecho anecdótico, ni mucho menos. Él en lo personal ha sido un brillante profesional y pueden dar fe quienes lo han conocido, ¿no? Él ha sido de una familia de abolengo, ha sido terrateniente, de padres terratenientes, pero ¿qué hace antes de irse a luchar? Lo que hace es justamente repartir la tierra, coherente, porque esa es una de las principales características que se puede rescatar en él. Esa trial, esa coherencia en él, de ser coherente y consecuente, no solamente con lo que pensaba y lo que decía, sino fundamentalmente con lo que hacía. Y la prueba de eso es su inmolación. Ahora, dentro de ese marco, por ejemplo, es una particularidad. Muchos cuestionan, no, dicen es un aventurero, pequeño burgués soñador. Pero ¿quién ha sido Lenin? ¿Quién ha sido el gran Lenin? ¿Acaso no sabemos que el padre del gran Lenin era un funcionario ligado al régimen zarista? ¿Quién ha sido Mao Zedong?
Mao Zedong no ha sido un profesor, acaso, pequeño burgués. ¿Quién ha sido, por ejemplo, Fidel Castro? ¿No ha sido hijo de terratenientes? Entonces, en esa perspectiva, el problema no es de posición, sino extracción de clase. Porque aquí tenemos gente, ¿no? Y disculpen el término, además que ya está incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hay gente tan estúpida, ¿no? Que se jacta y en su currículum político dice, yo he sido canillita, yo he sido lustrabota, ¿no? En mi cama éramos 9 hermanos, dormíamos los 9 juntos y todavía se quieren hacer de chistosos, ¿no? Diciendo que era tal que teníamos los mismos sueños. Entonces, ¿de qué nos interesa su pasado? ¿Cuál es su extracción de clase? Eso es lo que interesa. Y en función de eso, ¿cómo se le puede, por ejemplo, achacar a Luis de la Puente Uceda y criticarle y plantearle, por ejemplo, como cuestionamiento, el hecho de que de una u otra manera él ha sido un aventurero? Puede ser un aventurero alguien que de una u otra manera ha tenido el perfil de que él ha tenido. Miren, en la entrevista que da Luis de la Puente Uceda, esta entrevista histórica a la revista Caretas, él fue sumamente claro cuando plantea, ¿no? Y aquí se nota claramente su concepción ya, ¿no? Dice, él textualmente, me voy a dar la licencia de leer textualmente porque son 3, 4 párrafos. Desde que surgió el MIR a la política nacional, se planteó realmente el problema de la revolución, descartando los caminos del cubiliteo político, de transacción con los explotadores del pueblo y de las farsas electorales. Entonces, pues, hablar de revolución, él decía que es sinónimo de rebeldía, de proceso de concientización. Y esa rebeldía y ese proceso de concientización que dio lugar a ese hombre íntegro con gran sentido de la ética política es lo que se tiene que resaltar en Luis de la Puente Uceda. ¿Por qué? Porque obviamente ahora, por ejemplo, a quienes de una u otra manera, sin caer en un marco de ortodoxia dogmática, seguimos manejando algunas categorías, se nos dice lo primero que se les viene a la boca, resentido social. Yo tendría que preocuparme el día que no tenga resentimiento social, porque si ese resentimiento social sirve para el cambio, en buena hora. Ese es el insumo principal de esa rebeldía colectiva que tendríamos que necesariamente tener. O a quien no le enerva el tener que plantear que 13 millones de peruanos viven en extrema pobreza. O yo no tendría que afectarme para nada y perder ese resentimiento social cuando se me diga que somos el segundo país en América Latina con la más alta tasa de mortandad infantil. El hecho que se me plantee y se me diga que conjuntamente con Brasil somos el primer país en América Latina con más alta tasa de tuberculosos. Pero para no hablar de estas cuestiones estadísticas de unos años atrás, hablemos pues de esto del COVID en cuanto al problema en salud. En porcentaje por millón de habitantes, el Perú es el primer país en el mundo con la más alta tasa de fallecidos, ¿no? Y esto se liga pues con lo de la tuberculosis, que hace tiempo dejó de ser un problema médico para ser un problema social. ¿Cómo podemos seguir siendo, por ejemplo, en un país tan rico, puede existir tanta pobreza, que es una de las causas para este problema? Entonces, pues, ¿de qué manera nosotros vamos a tildar de aventurero, de personalista, de ambicioso, de fracasado? Todas esas tesis que se han planteado, y que de una u otra manera generan una situación de desconcierto, y que generan una situación que tenemos que plantear claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque él incluso gestó con su propia vida el camino de la revolución. Puede plantearse, por ejemplo, que es un romántico, dice. Claro, el Che Guevara lo dice. El principal insumo que debe tener el revolucionario es el amor. Aunque suene de repente cursi, pero él habla de ese amor que se levanta y que salta con garrocha, ese amor personal, de pareja, de hijo,
y es ese amor a las masas, al pueblo, hacia el campesinado, en este caso específico de Luis de la Puente Uceda, por el cual se inmoló. Porque hay alguien que de repente pues ve las uvas que están altas y como la frase de esa parábola de la zorra y las uvas, porque las vas altas, porque las ve altas dice que están verdes. De la Puente tuvo para cogerlas y comer hasta el hartazgo, hasta indigestarse, y no lo hizo. Entonces, ¿de qué personalismo se le puede hablar? Cuando él desechó, y aquí pueden dar fe los compañeros que son generacionales con él desechó incluso para los efectos de amortiguar, por decirlo en alguna forma entrecomillado, o de bajarle los decibeles, querían darles curules, ¿no? Para que sea candidato al Congreso, a alguna alcaldía, y él nunca aceptó, porque ese no ha sido su estilo, ni esa ha sido su forma. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, de alguien en esos términos. Es una total falta de respeto, porque esa gente, lamentablemente, no tiene la concepción ni sabe pues que el legado histórico que ha dejado Luis de la Puente Uceda es una herencia vivificante, ¿no? Aquí, como vuelvo a repetir, y esto aunque suene a disco rayado, no es que de una u otra forma nosotros tengamos que estar haciendo historia de alguien que pasó. Estamos haciendo historiografía, no es una narración de cuentos. Estamos escudriñando en el pasado para ver esa vigencia del pensamiento y cómo hoy es el faro que sigue alumbrando y que sigue tan vigente como atrás, ¿no? Ahora, quienes han creído con su muerte haber generado las condiciones para que esto quede en el olvido, eso es totalmente falso. Y eso no ha sucedido con ningún líder mundial, con esos hombres predestinados que han nacido. Miren, por ejemplo, con Pablo Neruda, cuando dice, estoy pidiendo permiso para nacer. Tupac Katari, el Tupac Amaru boliviano, que reproduce esa frase del gran Espartaco. A mí podrán matarme, pero volveré y seré millones. Entonces, estas expresiones, por ejemplo, del mismo Monseñor Romero, que fue asesinado en Centroamérica, ¿no? Producto de las hordas fascistas de ese entonces. ¿Qué es lo que dijo él al respecto? Si me matan, resucitaré en el pueblo. Entonces, esto es una cuestión así. Esta es una cuestión así. ¿Por qué? Porque necesaria y obligatoriamente hay de por medio esa particularidad que estamos conversando. Estamos hablando de particularidades inherentes a una situación en la que de por medio hay una figura que se circunscribe en esta expresión, ¿no? Podrán cortar las flores, pero con eso no podrán impedir la primavera. Y quienes estamos en esto, somos conscientes que esto no es un problema de voluntad de hombres, este es un problema, ¿no?, de leyes históricas, y el reloj de la historia nadie puede detener, porque a la noche le deviene el día, ¿no? Y cuando más oscura está la noche es porque más cercano está el amanecer. Al final del túnel siempre hay una luz, y este es el marco dialéctico, y en algún momento, ¿no?, se verá instaurada en nuestra patria lo que todos deseamos. Lamentablemente, por cuestiones obvias, no vamos a presenciar, ni lo pudo presenciar, por ejemplo, Luis de la Puente Uceda, pero es un iniciador de todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, para aquellos que piensan que con su desaparición física él falleció, se equivocan. ¿No? Él sigue siendo ese guerrillero que sigue dando batallas, ¿no? Por eso es su temor de que aparezca su cadáver. Por eso también de por medio existió en un primer momento, ¿no?, ese afán por parte de los compañeros del ILDEPU, de Gonzalo Fernández Gasco, de recuperar sus restos. En eso tuvimos problemas de carácter legal y problemas con su familia, obviamente, que no es importante ni es conveniente en este momento traslucir, pero uno tiene que respetar también el dolor familiar. Pero al margen de estas particularidades, De la Puente no necesita necesariamente un lugar, porque muy bien, como se ha dicho de él, sobre todo cuando nos referimos a los campesinos, él es el Apu, él es que está en los ríos, en los cerros, en las montañas, ¿no? Él es el día, él es el que alumbra.
Entonces, en esa Compañero, sí. Compañero, disculpe, le quedan 2 minutos, por favor, para que Muy concluya. amable para hacerme recordar, para sintetizar.